¿Qué queremos decir con ese término, santidad cultural? Bueno, que según los patrones de carácter y conducta de los cristianos en determinado lugar, pues se amoldan a esos patrones y dicen, bueno, pues yo vivo una vida de santidad. Y nuestra santidad entonces depende de cómo en ese lugar se exprese la vida y la conducta cristiana. Pudiera ser una vida más consagrada o menos consagrada, más fundamentada en la Biblia, menos fundamentada en la Biblia. Pero nos adaptamos a ese molde, ese patrón y decimos, bueno, esa es la santidad que yo vivo. Pero Dios nos llama no a vivir una santidad que depende de la cultura que nos rodea, ¿sí? Sino nos llama a fundamentar nuestra fe y nuestra práctica como cristianos en la enseñanza de su palabra. Cuando hablamos de santidad, nos referimos a reflejar el carácter de Dios. Porque la santidad cristiana depende del carácter de Dios. Dice la Escritura en la primera carta de Pedro, sed santos porque yo soy santo. La santidad es reflejar lo que Dios es. Si me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 16. Este capítulo, para poder entenderlo de mejor manera, debemos leerlo en conjunto desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Todos estos capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17, estos 5 capítulos, forman parte de ese diálogo íntimo que se dio entre Jesús y sus discípulos en el aposento alto. En un esfuerzo por consolar a los discípulos, Jesús les habla de que enviaría otro consolador. Recuerden, estamos hablando de una sección que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17. ¿Y qué sucedió en el capítulo 13? Si ustedes tienen sus Biblias ahí. El lavamiento de los pies, ¿sí? ¿Y qué más? Ahí viene también la institución de la Santa Cena. Y Jesús comienza a hablar, ¿verdad?, de que va a ser traicionado y de que va a dejar este mundo, ¿sí? Y es cuando Jesús le expresa a sus discípulos que Él va a dejar este mundo, que ya no va a estar con ellos, que esa declaración de Jesús provoca en los discípulos ciertas preguntas. Si están conmigo en el capítulo 13, ¿qué pregunta Pedro en el versículo 36? Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Qué interesante, ¿no? Jesús les habla de que Él pronto los va a dejar y Pedro dice, ¿a dónde vas? La primera pregunta. Luego hay otras preguntas aquí, no solo la de Pedro, sino que también Felipe le dice, ¿verdad?, en el versículo 9. En el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y son estas preguntas que hacen muy necesario que Jesús reafirme que ellos requieren de la presencia de alguien más, que les siga enseñando, que les siga mostrando lo que el Padre quiere para ellos. Y es entonces que Jesús habla de que es importante que Él parta para que el Espíritu Santo pueda venir. Y a partir del capítulo 14, ¿sí?, comienza a hablar de la necesidad de partir para que venga el Espíritu Santo. En el capítulo 14, el versículo 16 dice,
y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En el 26 dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenían muchas dudas, tenían muchas preguntas, necesitaban que alguien más continuara enseñándoles. Y Jesús les dice, yo les voy a enviar quien les enseñe, quien les recuerde lo que yo les he dicho. ¿Y quién es esa persona? El Espíritu Santo. Yo quisiera invitarles a que reflexionáramos brevemente, ¿sí?, en cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida como pueblo de Dios. ¿Sí? Y hay tres cosas que podemos decir sobre la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo primero es que el Espíritu Santo nos vincula con Dios. ¿Sí? ¿Cómo nos vincula el Espíritu Santo con Dios? Bueno, primero a través de la regeneración. En Tito, capítulo 3, en el versículo 5, y hoy les voy a pedir que vayan un pasaje a otro, pero si me acompañan a Tito, capítulo 3, en el verso 5, dice el apóstol Pablo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es la regeneración? La Biblia nos enseña que estamos muertos espiritualmente. ¿Y qué significa eso de que estamos muertos espiritualmente? Que por iniciativa propia no podemos buscar a Dios, no podemos volver a Dios, porque estamos separados de Él, estamos imposibilitados, incapacitados para por nuestro propio esfuerzo buscar y volver a Dios. Y como estamos en esa condición de necesidad espiritual, el Espíritu Santo viene y obra interiormente en nosotros y prende en nosotros esa llamita. ¿Sí? El término regeneración significa que el Espíritu obra en nosotros una nueva vida. Si el Espíritu Santo no obrara interiormente en nosotros, no podríamos responder al Evangelio. ¿Cuánta gente escucha una y otra vez la predicación de la palabra del Señor? Pero tiene un corazón duro. Pero en algún momento las cosas cambian y escucha y responde en fe. ¿Qué sucedió? El Espíritu tocó su corazón y lo capacitó para responder a la predicación del Evangelio. Esa obra interna del Espíritu Santo es lo que aquí se describe como regeneración. Nos da nueva vida. Estábamos muertos, enciende en nosotros esa llama de la vida para que podamos responder por fe al Evangelio. De esa manera el Espíritu Santo nos vincula con Dios, porque Él obra interiormente para que podamos responder al llamado divino. También el Espíritu Santo nos vincula con Dios no solo regenerando nuestra vida, sino sellando nuestra vida. El Espíritu